mensaje de la carne, doctrinalmente a veces es querer probar algunos aspectos que nos hagan bien. Pero en el libro de Números, capítulo 11, versículo 24, vamos a iniciar con la elección de los ancianos. Y quiero que por favor ahí en su lugar, cierre sus ojos antes de ir a esta lectura, cierre sus ojos, incline su rostro por favor, y quiero que oremos. Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra, queremos darte gracias, porque a través de tu palabra, Señor, en tu palabra nos enseñas que tú estás buscando verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu, que te adoren en verdad. Y Señor, permite que dentro de nuestra iglesia puedan haber esos hombres, mujeres, que puedan adorarte apasionadamente, que puedan entregar sus vidas, Señor, al ministerio, que puedan ser forjados, tanto hombres como mujeres, en la prueba, Señor, del fuego, que cuando vean una dificultad, Señor, no se echen para atrás, que cuando vean un problema, Señor, no regresen al mundo, sino que con valentía puedan enfrentar toda circunstancia difícil. Señor, pongo en tus manos a tu iglesia, pido sabiduría y dirección para que pueda expresar con claridad lo que dice tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, diga conmigo: liderazgo fiel y eficaz. Ahora, esta elección de los ancianos está en Números 11, verso 24. Dice que salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés respondió: ¿tienes tú celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento y los ancianos de Israel. Hasta ahí tantito. La elección de estos ancianos, como lo hemos venido viendo, es precisamente no solamente por el mandato de Dios, sino también por el buen consejo del suegro. Recordemos que el suegro de Moisés le da una buena estrategia para que Moisés no esté solo aconsejando al pueblo. Dios le había dicho que preparara a estos varones, que el espíritu iba a ser pasado a ellos. Y de alguna forma explicábamos que cuando una persona se imagina que se saca una fuerza o energía de alguien y se la pasa a ellos, y de repente esa fuerza o energía ahora es tocado, y la gente cuando malinterpreta esto
hace algunos ademanes o parece que se retuercen porque creen que es así la forma de cómo recibir el Espíritu de Dios. Y no es así, no es de esa forma. El resultado de cómo el Espíritu de Moisés, el Espíritu de Dios, reposó sobre estos ancianos no se retorcían, no hablaban de otra manera diferente, sino que estos ancianos, dice, profetizaban. El resultado de ellos era profetizar. Y todos podríamos pensar, bueno, ¿qué profetizaban? Porque dice que todos lo hacían. Ahora, son 70 ancianos, profetizaban. ¿Qué decían? ¿Que se va a acabar el mundo? ¿Que el desierto va a florecer? ¿Que van a entrar a la tierra prometida en menos de 40 días? ¿Qué profetizaban? ¿Qué decían? Si todos sabemos la verdadera historia de cómo este pueblo de Israel cayó en pecado, cayó en desobediencia, y dice que fueron 40 días que se rebelaron contra Moisés, y dice que Dios los castiga un día por año por rebelarse. Y entonces ellos, en vez de entrar a la tierra prometida, empiezan a dar vueltas en el desierto y no entran a la tierra prometida, no entran. Hasta que tuvo que morir esa generación, se levanta otra generación para que puedan entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué profetizaban estos ancianos? ¿Qué decían? ¿Que todo iba a ir de maravilla? ¿Qué decían? ¿Profetizaron que el pueblo se iba a rebelar? ¿Qué decían? Profetizar no significa adivinar el tiempo, el futuro o los cambios, climas, ni lo que comió la otra persona. Eso no es profetizar. Profetizar es proferir o decir o repetir algo, ya sea que está escrito o dicho por otra persona. Esto quiere decir que estos hombres repetían las mismas palabras que Moisés decía. ¿Y qué decía Moisés? ¿Qué decía Moisés? Lo mismo, las leyes que ellos recibieron era lo mismo que ellos decían, profetizaban, enseñaban. Hoy en nuestro tiempo la iglesia le llama discipulaban, evangelizaban, predicaban. El lenguaje es el expresar o predicar algo, porque eso es profetizar. La mayoría de los profetas profetizó porque Dios les dijo que dijeran, y ellos dijeron lo que Dios les estaba diciendo. Cuando un profeta dice algo, está las que dice Dios, y las palabras ya están escritas en la Biblia, y cuando usted habla de la Biblia, profetiza. Profetizar no es que usted se acerque con una persona y le diga: oh, Dios me dijo que en este año te va a ir de maravilla. Oh, amén, lo tomo, gloria a Dios. ¿Por qué no profetizaron estos profetas, que fue dado el espíritu de Moisés a estos profetas, a estos ancianos, a estos hombres? ¿Por qué no profetizaron y dijeron: se va a terminar el desierto, no más desierto, va a florecer, va a salir agua, van a comer carne, van a comer? Miren, ¿por qué no profetizaron eso? ¿Sí entienden lo que le estoy diciendo? Entonces hoy la iglesia moderna se equivoca en muchos aspectos, porque cuando les hablan o les dicen que les va a ir de maravilla,
Me hubiese encantado que los profetas del siglo XXI estuvieran en el tiempo de Moisés y que todos dijeran, no, 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 esas gallinas que van a venir volando, ustedes las van a comer. Nadie las profetizó, nadie sabía que iban a llegar codornices. Nadie dijo, oh sí, el Señor va a enviar codornices y todos comerán carne. No, se enojó. Él se molestó porque ellos estaban pidiendo carne, carne, carne. Por eso, cuando vemos la elección de los ancianos, es que el espíritu de Moisés es pasado a ellos, y cuando ellos empiezan a profetizar, a declarar las leyes, ordenanzas de lo que Dios ya había dicho a Moisés, y ellos lo empiezan a hacer, dice que dos hombres también fuera del campamento, llamados Eldad, Medad, es como Juan y José, o Pedro y Pablo, algo así, para que usted pueda entrar en no es el Cieda, no es el Cieda, no, es el texto de Eldad y Medad, ¿no? No es el dar y recibir. Muy bien. Entonces, estos dos hombres llamados Eldad y Medad es como Juan y José, Pedro y Pablo. Profetizaron, pero dice que un joven corre con Moisés y le dice, estos están profetizando. ¿Y cuál es la respuesta de Moisés hacia este hombre, hacia este joven? Le dice, ¿tienes tú celos de mí? Ojalá, dice, ojalá todo el pueblo fuera profeta y predicaran y enseñaran. Ojalá, dice, todos lo hicieran. ¿Por qué? Si era tan sencillo de tomar el espíritu de Moisés, ponga mucha atención por favor. Si era tan sencillo tomar el espíritu de Moisés y repartirlo en 70 ancianos, ¿por qué no agarró Dios el espíritu de Moisés y lo repartió en todo el pueblo? Y nos evitamos de problemas. Porque no todos estaban calificados para recibir el Espíritu de Dios. No todos. Entonces, los requisitos eran claros. Varones de virtud, que aborrezcan la avaricia, que no se dejen sobornar, que cuando les van a decir, te voy a dar una ofrendita, pero ve, si hay dinero voy. Dice la Biblia, hombres de verdad. ¿Cómo pega esa palabra? Hombres de verdad. ¿Qué acaso los demás no son hombres? ¿O que hay medios hombres? Cuando describe la palabra hombres de verdad, una vez más, no se rajan en la prueba, en las circunstancias que están viviendo, no se rajan. Son hombres de verdad. Motivan, impulsan a su familia, sacan a su familia adelante, les dicen, no, vamos a seguir. Es que vi problemas en la iglesia. No te enfoques en los problemas, vamos a la iglesia. Son hombres de verdad que ayudan a poner la balanza. Porque la parte es de que a veces, ponga mucha atención, a veces la mujer es la que motiva a él. Y es ella la que le dice, no, ¿por qué estás viendo esos problemas? No los veas. Es que yo escuché que dijeron que el hermano o la hermana. No, pero ¿por qué lo oyes? Vamos a la iglesia, échale ganas. Ok, pero ¿dónde se forjan esos hombres de verdad? ¿Dónde se forjan? En la prueba de fuego. Ahí se forjan. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres de verdad? En la Biblia, amados hermanos, en la Biblia, en San Juan 4:24, dice que Dios está buscando
verdaderos adoradores. Fíjese, un verdadero adorador adora en medio de las circunstancias difíciles. No solamente pone, ¿verdad?, las alabanzas cuando todo está bien. No solamente pone las alabanzas cuando va camino al trabajo, cuando está en su automóvil. No pone solamente las alabanzas cuando todo está bien. La mujer no solamente pone las alabanzas cuando está lavando, cuando está cocinando. No, está adorando en todo tiempo. Adora al Señor en todo tiempo. En cada momento está pasando algo mal y se pone a adorar, se pone a exaltar. Porque la palabra adoración es describir la grandeza de Él. Señor, tú eres grande, tus promesas son grandes, y yo creo, Señor, en la manifestación de tus promesas. La adoración es describir lo que es Él. Eso es adorar. Y dice la Biblia que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, en espíritu, en espíritu, en espíritu, en espíritu. No en la carne, en espíritu. No en el alma, no en las emociones, en espíritu, en el razonamiento, en el entendimiento. Aunque las cosas están mal, Señor, yo te adoro. Señor, yo te exalto. Es que estoy pasando por un problema, ya no puedo, no. Ay, quítame la vida, Señor, ya no quiero esta vida. ¿Para qué vivir sin un propósito? Pues ese es el propósito, adorar al Señor, adóralo. Tienes que aprender a adorar al Señor. Por eso cuando estos hombres recibieron el espíritu de Moisés, estos hombres profetizaban, enseñaban también al pueblo las ordenanzas, todo lo que habíamos leído anteriormente, el consejo que le dio su suegro Jetro a Moisés fue lo que ellos decían. Enseñaban las leyes, se sentaban, daban consejería, etcétera. Lo mismo pasó, mis amados hermanos, con Jesucristo. Lo mismo pasó. La Biblia nos dice en los evangelios, tanto en el evangelio de Lucas como en los demás evangelios, cómo Jesucristo preparó a sus discípulos. Mire por favor, en Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, verso 12. ¿Me regala un amén cuando tenga? Eso es. Mire por favor, dice Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Quiero que pongan mucha atención en esto. ¿Cuántos escogió? ¿A cuántos escogió? 12, diga conmigo 12. Ahora, ¿por qué Moisés 70 y Jesús 12? Ahorita va a ver que todo es un diseño de Dios. Primero Jesús escoge a 12. Pero antes de escogerlos, Jesucristo lo que hace es ir a orar al Padre. ¿Esto qué quiere decir? Que fíjese, bien importante esto, ponga mucha atención. Jóvenes, les gusta el novio, les gusta la novia, les gusta alguien. Lo primero que se tiene que hacer es orar. Orar. No es por emociones, no es porque, ay, qué guapo, qué linda. Todo es en oración, en oración y en oración. Si Jesucristo escogió a 12 hombres para el ministerio, Él no hizo una forma de Tin Marín de doping, güey. No hizo eso. Ah, pues tú, el cúcaramácara que fue, ¿no? No fue así. Ni fue Teté.
No fue así. No fue el pégale, pégale, que esta merita fue. No fue así. Se fue a orar. Después de orar toda la noche, entonces se levantó y empezó a decirle a los hombres: tú y tú, síganme. Tú y tú, síganme. Tú y tú, síganme. Increíblemente estos hombres dejaban las redes, dejaban sus oficios y seguían a Jesús. Increíblemente. Así les decían: tú y tú, sígueme. No decían: ¿para qué? ¿Cuánto? ¿De a cómo? Porque yo gano tanto. No dijeron nada. Ahora, esto viene lo interesante de esto, porque en San Lucas capítulo 10, abra bien sus ojos, es la misma estructura que Dios le da a Moisés. Mire cómo Jesucristo aquí en la tierra la viene a perfeccionar. Mire nada más lo que dice San el 1 al 12. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: hasta ahí. Jesucristo ahora capacita y llama a otros 70. Tiene los 12. Tiene los 12. Ponga mucha atención. Jesucristo entrenó y capacitó a los 12. Jesucristo capacitó y entrenó a los 70. Y Jesús les dice a los 70: vayan a toda ciudad. ¿Así les dice? ¿Sí les dice así o no les dice así? Porque dice que los mandó a toda ciudad, ¿cierto o no? Eso es. Vayan de dos en dos, ¿cierto o no? Y les dice una frase. Dice: a la verdad, la mies es mucha. ¿Qué es la mies? La siembra, la cosecha, lo que ya está listo para ser recogido, cosechar. A la verdad, la mies es mucha, pero él dice: mas los obreros son flojos. Exacto. ¿Sí dice así? ¿No dice así? Ah, perdón, entonces mi versión está mal. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son. ¿Ve cómo se dice flojos? Ah, pocos, perdón. Ah, pocos, yo entendí flojos. Entonces, ¿cuál es la mies? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el trabajo que se debe de realizar? ¿Cuál es? No todos los obreros, tanto hombres como mujeres, están dispuestos a decir: sí, yo quiero servir. Jesús capacita a 12, Jesús capacita a 70. Ahora quiero que siga leyendo. Jesús lo hizo. Jesús les da indicaciones, claras. Y les dice, verso 3: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo, bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa
como los testigos de Jehová. Mande. Vas a una casa, te reciben en esa casa y tu padre quedas a enseñar. ¿Dónde están los 70? ¿O dónde están al menos los 12? Y aquí Jesús les está enseñando. Por eso les dice: en cualquier ciudad que en ella haya, y decir, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, que dice, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se me ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabe que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Qué tremendo! ¿Sabe qué le va a pasar o sabe qué le pasó a Sodoma? Fue reducido a cenizas. ¿Sabe qué le va a pasar a una ciudad, a un lugar que cuando se predica la palabra de Dios y no reciben el mensaje del Señor del reino de Dios? ¿Sabe qué le va a pasar? Peor castigo que a Sodoma. Uno va, uno enseña, no lo oyen o lo toman de a loco y no más. Bueno, uno recibe indicaciones, uno recibe órdenes, uno va y lo hace. Gloria a Dios que la gente, gloria a Dios que usted escuchó, gloria a Dios que usted está entiendo, gloria al Señor. Ahora, cuando usted le comparta a alguien y no lo quiera escuchar, pues cuidado con eso, ¿no? Porque la gente que no quiere escuchar el evangelio del Señor, qué triste será. Ahora, la estructura que Dios hace con Moisés de la enseñanza del Espíritu, la Biblia nos enseña una enseñanza. Primero es la forma doctrinal y después el derramamiento del Espíritu Santo. Esto quiere decir que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés les pasa el Espíritu, primero fue la enseñanza, el entrenamiento y la capacitación, después el derramamiento del Espíritu. No hay otra estructura, no la hay. Por eso en la Biblia nos enseña que Jesús los entrena, los capacita, los discipula. Ahora, el apóstol Pablo hace lo mismo. ¿Es una estructura? ¿Moisés lo hizo? Sí. ¿Jesús lo hizo? Sí. ¿El apóstol Pablo lo hace? Sí. Segunda de Timoteo 2:2. A ver si les pueden decir a los niños de allá arriba si no griten tanto, por favor. Segunda de Timoteo 2:2. Pablo le dice al joven Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, ahora esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para que enseñen también a otros. No se puede quedar usted con la enseñanza. No se puede usted quedar con el Espíritu. No puede ser usted un hombre, una mujer egoísta y no comparte de lo que Dios le ha dado. No puede hacerlo. Tiene que aprender a compartir de lo que el Señor le ha dado. Dios le ha dado la salvación, Dios le ha dado la bendición. Compártalo. Por eso Pablo se lo dice claramente a Timoteo, al joven Timoteo: a ver, Timoteo, ven para acá. Mira, así como me vistes a mí, como yo lo hice, hazlo. Escoge a hombres fieles.
Diga conmigo, hombres fieles. Fíjese, Moisés dice, el suegro le dice, hombres de virtud. O sea, hombres de verdad. Hombres fieles. Diga conmigo otra vez, hombres fieles. Ahora, una persona que quiere servir en la iglesia y que no muestra fidelidad, la pregunta ¿es un hombre o una mujer fiel? No. Hombres fieles, mujeres fieles, sirven al Señor. Hombres y mujeres fieles están solamente esperando a que se les diga, hermano, hermana, ¿nos ayuda a algo? No solamente dicen sí, no solamente dicen amén, lo hacen. Se hace. Por eso tenemos que aprender. Pablo le dice al joven, es un joven. Tenemos jóvenes en nuestra iglesia sirviendo en nuestra iglesia. Y le dice Pablo al joven Timoteo, el joven Timoteo es un pastor. Lo que has visto de mí ante muchos testigos, ahora esto encarga a hombres fieles, capacítalos, entrénalos para que enseñen también a otros. La tarea del apóstol Pablo fue capacitarlo, entrenarlo. La tarea de Moisés fue capacitarlos, entrenarlos para que ellos hicieran el trabajo. La tarea que hizo Jesucristo con sus discípulos, con los 12, con los 70, lo hacen igual. Les deja tarea, les deja un encargo para que lo hagan. Pablo les da la misma indicación a ellos. Tito y Timoteo también reciben la orden del apóstol Pablo para que pongan ancianos en cada ciudad y los pongan para que ellos sigan extendiendo el reino de Dios. Necesitamos de esas personas que digan, Señor, yo aquí estoy. Quiero seguir, Señor, quiero predicar tu palabra, quiero enseñar tu palabra. No podemos o no puede primero usted enseñar la palabra si primero no se sienta a aprenderla. Qué bueno que usted tiene muchas ganas, ¿verdad?, de trabajar. Qué bueno. Después de media hora, pero bueno. Necesitamos maestros de escuela dominical. Ahora, todos pueden decir amén, o nada más dicen uno amén, o nada más dicen, échenle ganas, pastor. Necesitamos gente, voluntarios que quieran servir, que digan, sí, aquí estoy para servir. Amén, hermanos. ¿De verdad ese amén es verdadero, o ya cuando les llamamos a servir se enferman? Ay, es que me pasó esto. Ah, sí, véngase a servir. Se trata de servir. Amén. Entonces Pablo pite, hace la estructura. Pablo deja requisitos también. Y los requisitos son claros. Pablo deja ahora la tarea a la iglesia. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 11. Efesios 4:11. Dice la Biblia que y él mismo, o sea Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, aquí vemos en primer lugar a 5 clases de ministerios. Lo que es el apostolado, vemos lo que es parte de la profecía, y vemos también a los evangelistas, y vemos a los pastores y maestros. Son 5 áreas de ministerio. Estas son las importantes. Usted puede servir
en el área de Ujier como maestro. Usted puede servir en el área de cocina como profeta. Porque, ay, no, pues es que yo no sé hacer nada. Claro que todos sabemos hacer algo. Por supuesto que sí. Cuando estamos dispuestos a servir. Claro que sí. Pero lo importante es que primero conozca bien de la palabra de Dios. Ahora, entendemos que como Moisés lo hizo, solo 70, porque no todos, lamentablemente, tienen ese deseo. No todos. Moisés decía, yo quisiera que todo el pueblo fuera profeta. Yo quisiera que todos dijeran, no solamente amén. Yo quisiera que todos se levantaran y dijeran, sí, pastor, vamos a echarle ganas, vamos a salir adelante. No lo hacían. A Moisés le pasó. Todo el pueblo de Israel, en vez de apoyar y solidarizarse con Moisés, no, lo criticaban. Y queremos carne, Moisés. Este maná ya estamos hartos. ¿Para qué oraste por maná? Hubieras orado por milanesa, por pierna. Ahora, vamos por ejemplo a los puntos lógicos. ¿Por qué Dios les da maná? ¿Por qué Dios les da maná? En los puntos lógicos. El maná no se echa a perder, hermanos. ¿Por qué Dios no les daba carne? Porque la carne se echa a perder. Y quiero que usted pueda abrir bien los ojos. Por eso la estrategia de Dios es perfecta. No se puede juzgar la estrategia de Dios. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 12, dice que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, dicen que ellos perfeccionan a los santos. ¿Para qué los perfeccionan a los santos? ¿Para qué? Para la hora del ministerio. Entonces, hacer un pequeño simulacro. Venga tantito, hermano. Ven. Voy a hacer un pequeño simulacro. Él es un apóstol. Él es un profeta. Él es un evangelista. Él es un pastor. Y él es un maestro. Entonces, si tenemos los 5 ministerios, el apóstol abre camino. El apóstol es el que va enfrente. Es un ministerio que no le interesa nada. Entrega su vida. Si fuese posible hasta morir ahí en el intento, pero no se raja. O sea, son los que abren brechas, son los que abren el camino. Son los misioneros. Se adaptan a las culturas, a la forma de alimentos, a todo eso se adaptan. Lluvia, climas, etcétera. No se rajan. No se quiebran. Hermano, ¿quiere ir a tal lugar, a tal misión? Sí, y no llega. No está. Pero es que yo quiero ser apóstol. No es que tú quieras ser. Es que Dios te da ese don y capacidad para hacerlo. No a todos les da esa facultad, no se las da. Entonces Él abre el camino y deja pastores en cada lugar. Él no solamente abre camino como apóstol, Él no solamente actúa como pastor, no solamente actúa como evangelista, sino también está preparado para ser un buen maestro. Porque abre el camino, es como la punta de lanza que va abriendo. ¿Se entiende eso? Eso es. Ahora, el profeta no tiene la misma capacidad de él. El profeta solamente profetiza, dice, enseña, declara los oráculos de Dios, solamente los declara. Él lo hace, es sensible, es frágil, llora, tiembla, pero tampoco se raja. ¿Se entiende eso? Pero no tiene la capacidad de él. ¿Qué es? ¿Qué es? Evangelista. Como evangelista no puede hacer el trabajo
del apóstol, del misionero, ni del profeta. Él solamente es evangelista territorial, local. Evangeliza, puede evangelizar a 1 o a 10 o a 100. Solo evangeliza. Su enfoque solamente es hablar del evangelio de Jesucristo. Solo hablar de la muerte, sepultura y resurrección. Es un evangelista nato. No sabe muchas cosas, pero tiene en claro que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Está convencido de eso. Es un evangelista nato. Le dicen no, le tiran agua, le tiran popó, pero no se raja. Es evangelista. Es un evangelista así nato. No se raja, es necio. Ya te dije, arrepiéntete de tus pecados, el Señor va a venir. Arrepiéntete, busca al Señor. La Biblia dice esto, la Biblia dice, no tiene la misma capacidad de Dios, pero se enfoca en el evangelismo, en la base, en la salvación. El pastor, ¿qué hace el pastor? El pastor cuida el trabajo que ellos hicieron. El pastor cuida del rebaño. Él es claro, él es directo, él es claro y directo, él es tosco, él es tosco, él es tosco. Él no. Sí, pero es tosco. O sea, el profeta profetiza, por ejemplo, el juicio venidero. O sea, va a caer fuego y te va a consumir y te va a devorar. O sea, pero lo dice con todo. Así. Puede llorar, lo pueden amenazar, pero no se raja. El pastor tiene amor por las almas. El pastor va por las almas. Lo que él trabaja, lo que él siembra, lo que él les dice, lo que el trabajo de él va y las busca. Es un pastor. Ánimo, échale ganas. Por favor, no te desanimes. Porque es un pastor. Casi dice que las toma sobre su pecho y ahí casi las trae cargando. Es un pastor. Sabe, conoce de la Biblia, hace obra de evangelista, pero no es evangelista, hace una obra, una labor. ¿Entendemos lo que es? Es local. Solamente es local. No hace lo que el apóstol es, el misionero. No lo hace. Y el maestro es una biblioteca. Es un maestro. Sabe hebreo, sabe arameo, sabe griego, sabe latín, sabe español, sabe del barrio. El maestro sabe, el maestro enseña, el maestro se sienta y enseña. No, eso no dice la Biblia. Mira, la Biblia dice esto y se sabe, se mueve. Él es maestro, pero no como él. Él tiene la capacidad, pero no como el verdadero maestro. ¿Entendemos eso? Es el área de los 5 ministerios. Ahora, versículo 12, no se muevan, versículo 12. Dice que estos 5 ministerios están ¿para qué? Para perfeccionar ¿a quién? A los santos. Nada más voy a agarrar 2 santos o 2 santas. Ven, hija. Aquí. El trabajo que ellos, aquí, no se vayan tan lejos. El trabajo que ellos hacen es enseñarles. La ganó el hermano, le profetizó el hermano, le evangelizó el hermano, la pastoreó el hermano y él les enseña. ¿Sí? Les enseña. Y les enseña todo, hasta cómo deben de vestir. Todo les enseña. Les enseña porque es un maestro de enseñanza. Y les dice, les enseña puntualidad, les enseña respeto, les enseña muchas cosas. El verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para que ellas sirvan
en la obra de Dios. ¿Entiende? Versículo 13. Ahora, chéquelo. Mire mi mano. Hasta que todos lleguemos a la estatura de quién. ¿Pueden sentarse, hijas? ¿A la estatura de Él? ¿A la estatura de Él? ¿A la estatura de Él? ¿A la de Él? ¿A la de Él? ¿A la de quién? ¿Quién es el varón perfecto? Es Cristo Jesús. Entonces, Él no pone la medida, ni Él, ninguno de los que están aquí, medida de Cristo. ¿Cómo tienes que ser? ¿Como Él? No, tienes que ser como Jesucristo. Es que yo quiero ser como el hermano apóstol. No, tú tienes que ser como Jesús. Amar como Jesús, perdonar como Jesús, predicar como Jesús. Es que a mí me gustaría ser profeta. No, tienes que ser como Jesús. Hasta que todos, dice, lleguemos a la estatura. Todos. No él. No solo ellos. Todos pueden pasar a su lugar. Muchas gracias. Ahora, comprendemos, con esta pequeña ilustración, comprendemos que el trabajo es de todos. No solamente es el trabajo de una sola persona, es de todos. Y tenemos que aprender a hacerlo todos. ¿Por qué necesitamos saberlo todos? Verso 14. ¿Por qué necesitamos saberlo todos? Para que ya, hasta ahí tantito. Quiero que voltees a tu hermano que está a tu lado y lo veas y le pongas la mano así. Y le digas, con mucho respeto y mucho amor, dile, ya no seas un niño vacilante. Dile así, ya no seas un niño vacilante. Amén. ¿Sí dice así en la Biblia? ¿Sí dice así o no? Dice, para que ya no sean niños fluctuantes. ¿Sabe qué es un niño fluctuante? ¿Sabe qué es un niño fluctuante? Un niño que dice, nos vemos a las 7, pero no llega. Oye, ¿por qué no llegaste si nos quedamos de ver a las 7? Ah, es que se me olvidó que tenía otra cosa que hacer. Fluctuante, es vacilante, solo te cotorrea. Ah, no se enoje, hermano, no se enoje. Usted todo lo ve muy religioso. Un niño fluctuante es así. O sea, lo toma a juego. Lo ve a juego. Bien religioso, o sea, qué bárbaro ustedes. Ni cotorrean. Hasta usan la frase, cotorrea. ¿Sí o no? Cotorrea. Pastor, cotorree. Entonces, para que no seamos niños fluctuantes, una persona capacitada, entrenada, que sabe el concepto de todo lo que se hace dentro de la iglesia del reino de Dios, no se vuelve un niño. No se vuelve un niño, se vuelve una persona madura, una persona centrada. A las personas que ya pasamos de los 20, de los 30 años, ¿te gusta que te digan niño? Así aunque te vacilen, pareces bebé. ¿Te gusta que te lo digan? ¿A quién le gusta que le digan pareces bebé? ¿Nadie le gusta? Ahora, ¿alguien ha usado la frase de pareces niño? ¿Alguien la ha usado? ¿Sí la han usado? Nada más con que digan eso. Sí, la hemos usado. ¿La han usado sobre tu vida? ¿Sí la han usado sobre tu vida? Eso es, ok. Al parecer, hay gente que llega a decir esas frases, ¿verdad? Porque hace esas comparaciones de que parecen niños. Ahora, vemos la misma frase, bueno, el texto dice para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagema,
¿Sabe que a mí me llama mucho la palabra, me llama mucho la atención la palabra estratagema? ¿Sabe que esta palabra se usa en el ejército? Porque el ejército usa estrategias o artimañas para vencer a su enemigo. Por eso se usa la frase estratagema, gracias. El ejército de eliminar a su enemigo. Y entonces, cuando una persona es un niño vacilante, el mundo usa este tipo de estratagemas. Engañan a una persona que es inconstante, que es fluctuante, que es vacilante, y se la llevan con una estratagema. Así. Acá está mejor. Si vieras el espíritu cómo se mueve. ¿En serio? Sí. A mí me ha tocado 2 veces el Señor. Y ya me dio 20 dones. Así, wow. Espiritual. Entonces se usan estratagemas. Y entonces, como la persona es un niño fluctuante, abandona su crecimiento, deja su iglesia y se va a otro lugar a aprender cosas que no debería de aprender. Por eso Pablo deja la enseñanza para que ya no seamos niños. O sea, nadie debería de ser un niño, todos deberían de crecer dentro de la palabra de Dios. Dice que emplean con astucia las artimañas del error. 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad. Ministerios. ¿En qué puedo apoyar? ¿En qué puedo servir? ¿Qué habilidad? ¿Qué quiero hacer? Entonces, Moisés lo hizo, Jesús lo hizo, Pablo lo hizo, la iglesia ¿lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Necesita prepararse. ¿Hay requisitos? Sí. ¿Hay requisitos? Sí. Quiero estar en el ministerio de la alabanza. Hay requisitos. Quiero estar en el ministerio de trapear el salón. Hay requisitos. Hay requisitos. O sea que hasta para trapear hay requisitos. Ay, pastor, se pasa. Yo nada más quería venir a trapear. ¿Sabe que si una persona no está preparada en la palabra de Dios, fíjese lo que puede suceder cuando una persona viene a servir y no está preparada en la palabra de Dios? Se va a enojar cuando alguien no le dé las gracias. Ni agradecen. Yo vengo a limpiar las sillas cada rato y ni gracias las dan. Es más, ni me saludan. Y entonces se llegan a resentir. Pero una persona que está bien firme en la palabra, limpia las sillas, mire, bien bonito. No importa si le dan las gracias o no las dan. Porque está bien en la palabra, porque sabe que lo hace para Dios. Una silla, sí, una silla. Trapear. La Biblia dice que cuando los apóstoles servían las mesas, fíjese, servían las mesas, tuvieron que buscar a 7 varones. Bueno, me faltan 2 dedos. 7 varones. Y los requisitos para solo para servir las mesas, dice que tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Llenos de Él, llenos de conocimiento. Para servir una mesa. Sí, porque si no, luego se enojan y se quejan que no les dan propina. Bueno, muy bien. Vamos cerrando. Una mala alimentación. Diga conmigo, una mala alimentación.
Regresemos por favor a Números capítulo 11, verso 31. Números 11, 31 dice: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Todo el pueblo dijo amén, gloria a Dios. Y las dejó sobre el campamento. Chéquelo, chéquelo, dice, un día de camino de un lado, o sea, codornices de este lado, y un día de camino al otro lado. Alrededor del campamento, o sea, estaba lleno de codornices. Casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Y caminaban un día y codornices veían, codornices veían, codornices veían. Fue lo que les dijo Dios: sí, se las voy a dar. Se las voy a dar. ¿Están pidiendo? Se las voy a dar. Hasta les va a salir por las narices. Y vea lo que dice. Véalo, por favor. Usted lo leyó la semana pasada. Vea lo que dice aquí. Dice que entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. Recogieron codornices. El que menos recogió, 10 montones. El que menos. Y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. Y aún estaba la carne entre sus dientes de ellos antes que fuese masticada. Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Jataba, por cuanto ahí, ¿qué dice? Queremos carne, queremos carne. Un pueblo se muere físicamente, literalmente, espiritualmente. Se murió solo por, no quiero el maná. Estoy harto del maná. Rápido, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, quiero ir cerrando. Hoy lo termino porque lo termino. Gálatas capítulo 1, 6 al 10. Mire por favor lo que dice. ¿Lo tiene? Estoy maravillado, dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿qué cosa? Ahora, ¿qué es perturbar? ¿Qué es perturbar? ¿Qué es perturbar? ¿Qué es pervertir? Las dos palabras, perturbar es un orden. ¿Qué es pervertir? Hacer que una persona adquiera vicios y costumbres reprobables. Pablo le dice a los Gálatas y les dice: ¿qué pasó? Si ibas bien, conociste de la palabra, conociste del evangelio,
¿Por qué estás siguiendo otro evangelio? ¿Por qué? Y no que haya otro evangelio, así lo dice Pablo. No hay otro evangelio, no lo hay. Dice, pero alguien te perturbó. O sea, rompió el orden, lo rompió. Ibas bien, pero lo rompió, te corrompió. Lo pervierte. No, mira. O sea, Dios sí nos perdonó los pecados, pero a ver, dime quién es justo en esta tierra. No, tú todavía tienes pecados. Lo rebajan. Dios en su palabra lo hace un santo. Lo hace perfecto. O sea, lo santifica. Y entonces, por no saber de la doctrina correcta, alguien viene y le dice, no, pero si todavía somos pecadores. Mira, la Biblia lo dice. Y lo dice en Romanos capítulo 7, ni saben. Y entonces lo ve y dice, sí es cierto. Lo perturban y lo permiten. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Iba bien, venía bien vestido y ahora ya está como cristiano. Se corrompe y le dijeron que los tatuajes no son malos, ni los piercing. Ella se tatúa, ella se pone sus piercing como cristiano. No, ¿cómo crees que un piercing va a ser malo? Es más, mira, si te pones una crucecita, no es malo, pues es una crucecita. Es más, ponte el pececito. Es más, ponte Ixoye ahí. Lo corrompen, lo perturban. Y como es un niño, sí es cierto. No seas religioso, no seas fariseo, hazlo, anímate. Es verdad, sí es cierto. Y lo hacen. Y se alejan del verdadero evangelio, se alejan. Y Pablo dice, abre tus ojos, no hay otro evangelio, el único evangelio está ahí. Jesucristo vino, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. El evangelio de nuestra salvación es que éramos pecadores, vino, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, nos perdonó nuestros pecados y nos ha santificado. No podemos regresar a una vida de pecado, no más. No deje que su alma se pervierta, no. Es que no. A ver, ¿quién puede vencer? ¿Quién puede vencer eso? Nadie en esta tierra, no. Mira, los pastores pecan. Todo mundo peca. Mienten. ¿A poco tú crees que tu pastor no ha de tener malos pensamientos? ¿A poco crees que tu pastor no se ha de tomar una cerveza o dos? ¿O ha de estar ahí viendo quién sabe qué cosa? Y todo eso se lo meten a una cabecita inocente. Y esa cabecita, fuma, toma. Lo pervirtieron, lo corrompieron. Y dice aquí, nuevamente, verso 8, mire por favor lo que dice, verso 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe usted que la palabra anatema dice sea maldecido? O sea que cuando una persona deja el camino del Señor para seguir otro evangelio diferente, reducido, se maldice a sí mismo por andar siguiendo otro evangelio. Nueve. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea
maldecido. No solamente del que lo oye, sino también del que lo predica. ¿Ve? Porque enseña, o sea, el evangelio lo reduce de una manera. Ahí le va el ejemplo que le voy a poner. La iglesia, predicadores, Judas, y dicen, estoy seguro que si Judas se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí? Pues no. Estaba escrito, ay de aquel que entregue al Hijo de Jesús. Mejor le fuera haber nacido. Ya está escrito. Cuando se pervierte el evangelio, el mensaje es creer que a Dios se le puede burlar. Es que Judas vendió a su hijo y se arrepiente y Dios lo perdona. No, Dios lo va a rostizar a ese hombre. Lo va a volver cenizas. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? La reducieron a cenizas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesucristo? Que si en una ciudad no oyen el evangelio, no quieren el evangelio, no traicionaron a Jesús, no vendieron a Jesús, no escucharon el evangelio, dice que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma que para esa ciudad. ¿Entiende lo que le digo? Cuando una persona tuerce el mensaje es que si Judas se hubiera arrepentido, Dios lo perdona. No, Señor, Dios no lo perdona porque vendió al Hijo de Dios. La Biblia dice claramente que una blasfemia puede ser perdonada, pero no hay perdón por la blasfemia contra el Espíritu Santo. No hay. Por eso es importante mantenernos en la... Es importante escuchar un buen mensaje, no lo que está en redes sociales. Todo en redes sociales, todo es maravilla, todo es bonito, todo es maravilloso. El desierto lo hacen florecer, sacan agua hasta del desierto, pura mega ilusión. Termino. Miren nada más lo que dice aquí, verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entendamos, amados, que necesitamos agradar a Dios. Hay gente que no te va a querer porque amas a Dios, porque estás del lado de Dios, porque quieres servir a Dios, porque nada te detiene por servir a Dios. Nada te detiene, porque tu compromiso es con Dios, no con el pastor, no con el apóstol, no con el profeta, no con el evangelista, sino con Dios. Y cuando tú agradas a Dios, no importa lo que veas, no importa cómo te traten. Habrá alguien que te va a tratar mal, Tú vas a creer que esa persona es mala. Y a lo mejor tienes razón, pero Dios solamente te está probando para ver si verdaderamente amas al Señor para servirle a Él. Porque tienes que aprender a enfocar tu mirada en Él hasta que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto. Y no era el apóstol, no era el profeta, es Jesucristo. Pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en Él, sírvele a Él, cántale a Él, glorifícale a Él. Cuando vienen a cantar, no le cantan a la iglesia. Cuando tú cantas, no le cantas a la alabanza, tú estás cantándole a Él. Sirvamos al Señor, amén. Dios necesita verdaderos adoradores. ¿Quieres ser de los 12? ¿Quieres ser de los 70? ¿Quieres ser de todo el pueblo? Dice Moisés, yo quisiera que todo el pueblo
profetizara y que Dios pusiese su espíritu. Ahora, toda la iglesia tiene el Espíritu de Dios. Usted puede hacer grandes cosas con el Señor. Lo puede hacer. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Te damos la gloria, Señor, y la honra. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta enseñanza, cómo le diste a Moisés órdenes, aun cómo, Señor, castigaste al pueblo de Israel por renegar y codiciar algo, Señor, que tú estabas bendiciéndoles, dándoles un alimento, y aún así, Señor, pues su queja, su demanda fue castigada. Ayuda a entender, Señor, a tu iglesia que todo el plan y propósito que has creado desde el tiempo de Moisés, con Jesucristo, con los apóstoles, y que ahora tu iglesia lo pueda comprender basándose, Señor, en cada una de estas enseñanzas, en cada una de tu palabra, Señor. Pongo en tus preciosas manos a tu iglesia, Movimiento de Fe, que le ayudes a crecer, que le ayudes a madurar, para que ya no sean niños fluctuantes, Señor, sino que lleguen a la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo. Para honra y gloria de tu nombre te lo pido. Amén. Amén.